Queremos terminar el día de hoy el tema, que esto lo compartimos en dos, el juicio contra la gran ramera. El tema anterior fue el tema número 23, la gran ramera babilónica, y hoy pues el juicio contra la gran ramera, que estamos hablando del mismo tema, pero ya una segunda parte, y trataremos hoy de ser concluyentes con este tema. Este tema, hermanos, ha dado mucho de qué hablar entre los que lo meditan, porque algunos simplemente lo hacen a un lado o simplemente nunca han tratado de investigar cómo es ese tema. El juicio contra la gran ramera es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que pongamos atención, tratemos de quitar de nuestra mente algún tipo de prejuicio preestablecido y centrémonos en lo que la palabra del Señor nos dice y las señales que la palabra de Dios nos dice. Obviamente, cuando habla de la gran ramera, está refiriéndose a una religión falsa, a una forma de religión falsa o a todas las religiones falsas del mundo. Está hablando de instituciones, de organizaciones que dicen representar a Dios, pero que realmente están haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. De eso está hablando. No está hablando de otro tema más que el tema de religión falsa. Religión falsa. Así que por eso es importante que pongamos, hermanos, mucha atención. Les voy a pedir, por favor, que nos centremos en el estudio. No mire celulares, no conteste celulares. Por eso le vamos a pedir que siempre traiga la Biblia, ¿verdad? Excepto que no tenga, pero usted nos puede decir y le conseguimos una. Amén. Pero procuremos estar enfocados. Empezamos con esta introducción. Es muy importante que la revelación ocupa más de 2 capítulos. Esto es importante para referirse al tema. Y eso destaca su importancia para no ignorarlo y estar a la expectativa. Algo muy impresionante en esta revelación es la influencia y dominio que ejerce este sistema religioso sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y aún cuando venga el anticristo, tendrá influencia sobre el gobierno del anticristo o mano a mano con el gobierno del anticristo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el dominio de la gran ramera. Hay algo que estuvimos viendo el tema pasado y es cuando dice, y vino en memoria de Dios, Babilonia, la gran ramera. Cuando dice vino en memoria, da a entender como que hay un olvido, pero es que es un olvido premeditado de parte de Dios. Un olvido en el que Dios dice, ahí estate, ahí te voy a dejar. Yo me ocuparé ahorita de otras cosas, pero ya luego haré cuentas contigo, religión falsa. Ya haré cuentas contigo. Por ahorita te dejaré operar, te dejaré, pero llegará el día que tendrás que tener un juicio por lo que tú eres. Entonces, cuando llegamos al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, entonces Dios recuerda que hay una falsedad religiosa, la cual hay que castigar, la cual hay que terminar con ella, hay que confrontarla y hay que terminarla. Y Dios hace el juicio contra la falsa religión. Entonces vamos a ver ahorita lo primero, el dominio de la gran ramera. Empezando por el 17:3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Hablamos que el desierto representa al mundo sin Dios, el mundo sin fe, el mundo sin espiritualidad. Y vi a una mujer, esto representa la religión falsa, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. La bestia escarlata en este caso, en este momento,
se refiere específicamente al gobierno del anticristo o los gobiernos de donde saldrá el anticristo que están llenos de sangre. Eso es el color escarlata. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y volvemos a recalcar esto, que el desierto en este caso es una representación del mundo y la sequedad espiritual que hay en él. Estas religiones prostituidas por sus doctrinas, sus prácticas y sus relaciones políticas tienen una gran influencia de mutuo beneficio sobre los gobiernos actuales. Y no será la excepción en la estructura del gobierno del anticristo, el cual tendrá muy buenas relaciones con ella, pero la destruirá al final. Eso es lo que profetiza las escrituras. Así que esta religión falsa siempre ha tenido dominio e influencia sobre el reino de la bestia de 7 cabezas. Cuando se refiere en la Biblia a 7 cabezas, se refiere a 7 reinos históricos que han existido en el mundo. Y esos 7 reinos históricos es algo muy curioso, que en la geografía de estos 7 gobiernos históricos se han desarrollado 4 religiones poderosas, muy influyentes con sus doctrinas, con sus falsas doctrinas, muy influyentes con sus tradiciones y muy influyentes con sus relaciones políticas en el marco geográfico donde se han desarrollado estas 7 cabezas dominantes en el mundo, y las vamos a ver un poco más adelante. Aunque quiero darle un adelanto que es parte de la geografía que hoy ocupa Egipto, Irán, que era Persia en aquellos momentos, Roma, Grecia, incluso Rusia, y todo lo que antes tenía que ver con Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio griego, imperio romano y por último el imperio del mismo anticristo. Quiero que mencionemos un poco, ya desarrollando el tema, algunas religiones actuales que están en parte con el Dios de la Biblia y con gran influencia política y social en el mundo. Estas religiones incluso tienen la Biblia, pero no predican la Biblia. Y cuando lo hacen de una manera bastante por las orillas. Y vamos a mencionar aquí 4 religiones poderosas, dominantes en el mundo, que le voy a decir que estas 4 religiones de índole y de matiz cristiano son también las religiones oficiales, tanto en Europa como en América, y parte también de Asia y de África, y son las religiones oficiales, las religiones del Estado, las religiones que incluso se encuentran dentro de las constituciones de las repúblicas. Así de influyentes y de dominantes son estas 4 religiones, y son la religión católica romana, la religión ortodoxa griega, la religión ortodoxa rusa, la religión anglicana inglesa, y luego tenemos otras 2 que no son meramente cristianas, pero se relacionan con el Dios de la Biblia, y ellas son el judaísmo israelita y el islam de los musulmanes. Estas 6 religiones se relacionan con el Dios de la Biblia, pero no lo representan como Él quiere. Y todas estas religiones que les he mencionado, las 6 son oficiales en diferentes países del mundo. Oficiales. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Seguramente todas estas religiones y otras religiones cristianas menos influyentes se harán una sola con la religión del anticristo. ¿Y sabe por qué? Por no estar consagrada solo a la palabra de Dios. Y muchas otras religiones no cristianas
terminarán unidas para formar la gran religión del último tiempo, la cual será fiel al anticristo, siendo comandada por el falso profeta. Así que, ya definiendo y perfilándonos en el desarrollo de este tema, tengamos en mente que la gran ramera babilónica, oficialmente en el tiempo del anticristo, será la única religión del anticristo, conformada por muchas religiones del mundo entero, pero que desde ya muchas religiones ya tienen la solicitud en el ámbito espiritual. Y en el ámbito de las señales, la solicitud para ser parte de la gran ramera ya está en la mesa. En sentido figurado, lo estoy diciendo en sentido figurado. El ornamento y simbolismo del poder de la gran ramera, la religión falsa. Verso 4. Y la mujer, la religión falsa, ¿verdad? Eso se refiere. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y toma en cuenta esos dos colores, tanto en sentido literal como en sentido simbólico. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Un cáliz es una copa de oro. Un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, así le llama el Señor a esta religión falsa, a la religiosidad falsa. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se puede notar que la molestia, el enojo de Dios es grande. Refiriéndonos un poco a la fina y ostentosa ornamenta, esa vestimenta adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, cuyo uso desde tiempos antiguos estaba restringido a quienes podían pagarla. Había riqueza de por medio. Por tener un valor simbólico de nobleza, usándola los reyes y los sacerdotes en unión con el Estado. Esto identifica a la gran ramera con religiones de mucho lujo, de riqueza, de poder político. Y en el mundo solo unas seis reúnen todos estos privilegios. Recuerde que estas religiones dicen tener a Dios. Hay otras religiones en el mundo muy poderosas, pero no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Podemos referirnos, por ejemplo, a las religiones hinduistas, las religiones budistas de los chinos y japoneses. No tienen nada que ver con el Dios de la Biblia, así que no se les puede acusar de tener una fornicación espiritual, porque no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. En todo caso, si ellas son una representación de una mujer religiosa, ya tienen su propio marido, ¿verdad? Pero estas religiones dicen tener a Dios, pero son infieles a Dios en su actuar, en su enseñanza y en su relación con las naciones, con los gobiernos. Este color escarlata es el color rojo y el color púrpura es ese color de tonalidad morado tirando azul. Estos dos colores son símbolos de nobleza y de poder. De nobleza y de poder. Y lo usan ciertas religiones, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero en el caso de Dios no sería pura coincidencia, sino pura revelación. Refiriéndonos un poco al catolicismo romano. Hoy estos colores están reservados para los papas y cardenales. El púrpura
y también el escarlata. Están reservados para los papas y cardenales. Pablo II declaró que, oiga, lo que dijo Pablo II, caería bajo pena el quien llevara sombrero de escarlata sin ser cardenal. La importancia de estos colores en la religión. Aquí vamos a ver algunos líderes religiosos. Vamos a mencionar alguna religión que ustedes las pueden ver bastante parecidas y ustedes piensan que estamos hablando de la misma religión, pero no. Dejemos de pensar en catolicismo romano y ahora veamos esto. Iglesia Ortodoxa Rusa. Iglesia Ortodoxa Rusa. Algo parecido. Las imágenes que ustedes pueden ver ahí. Refiriéndonos a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que lleva años aumentando su influencia, su riqueza y la polémica que la rodea. Y la financiación por parte del Estado, que en el 2016 el Estado ruso le otorgó al Patriarcado de Moscú un presupuesto de 2.600 millones de rublos, o sea, casi 30 millones de euros al cambio actual. Eso le asignó el gobierno ruso ¿a quién? A la religión oficial del Estado, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ellos son una religión de corte cristiano, bastante muy parecida al catolicismo romano, bastante parecida, muy pocas diferencias, incluso tienen imágenes, la cruz, las catedrales, pero claro, tienen sus diferencias, pero son casi como hablar de gemelos. Y luego tenemos también la Iglesia Ortodoxa griega, que es otra muy parecida y casi no estaríamos hablando entonces de gemelos, sino de trillizos. Iglesia Ortodoxa griega. Y ven ustedes parte de los templos y sus jefes, sus líderes religiosos. En plena crisis económica de Grecia, crisis económica y social, la Iglesia Ortodoxa griega, segundo mayor propietario inmobiliario de Grecia, óiganlo, ha sido llamada a rendir cuentas sobre su riqueza, administradas desde hace décadas de forma opaca, con la complicidad de la clase política. Estos son informes detallados que existen. Usted tiene que investigarlos si quiere por su propio lado. Luego tenemos aquí más abajito, que parece que fueran los mismos, pero hay diferencias. Iglesia Anglicana de Inglaterra. El fondo de inversiones de la Iglesia Anglicana, con más de 300 años de antigüedad y activos por 3.900 millones de libras, o sea, 5.869 millones de euros. Se puede imaginar que una cantidad de dinero ya convertido en lempiras, ¿verdad? O en dólares. Es el fondo británico más rentable de su clase en los últimos años. Estas cuatro grandes religiones cristianas son un claro ejemplo del contraste, entre el cristianismo humilde, bíblico y transformador del Señor Jesucristo. Un gran contraste con un cristianismo político, social y ostentoso de todos los tiempos. Estas son las cuatro grandes religiones cristianas, ¿verdad? Llamadas cristianas, reconocidas legalmente en los países que las apadrinan. Pero, dejando un poco a estas cuatro religiones, nos haría falta tiempo y espacio para referirnos también al Islam y al judaísmo, que no son religiones cristianas, pero son religiones teocráticas relacionadas con el Dios de la Biblia.
En el tiempo del anticristo, tanto estas 4 religiones denominadas cristianas como el judaísmo y el islam se unirán para hacer alianza y conformar una sola religión mundial para el anticristo. Pero no solo ellas. Todas las religiones falsas de pequeña envergadura que nosotros podamos conocer ahora, religiones pequeñas, pero que realmente también son falsas, se unirán para hacer una sola religión, la religión del anticristo, la que con nombre y apellido en la Biblia se le llama la gran ramera, Babilonia la Grande. Pero por supuesto que esta Babilonia la Grande, como ya hemos visto, no saldrá de la noche a la mañana en el corto tiempo del gobierno del anticristo. Recuerde que el anticristo gobernará en el segundo periodo de la tribulación, en los últimos 3 años y medio. Va a gobernar eso, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. No se puede estructurar una religión enorme en tan poco tiempo. Realmente estas religiones que se conocen hoy, que dominan el mundo, que dominan la política, son las que conformarán la gran ramera de Apocalipsis. Ellas la conformarán. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde el tiempo del apóstol Pablo ya se estaba gestando la falsa religión, las falsas enseñanzas estaban surgiendo, se estaban levantando, se estaban acomodando y se estaban enseñoreando cada vez más del mundo y del ámbito religioso, desde los tiempos del apóstol Pablo. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en Hechos, creo que en el capítulo 20, él dice, y sé que varios han leído ese texto, él dijo, y llorando dijo, yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros lobos rapaces, hombres perversos que irán en contra de la sana enseñanza, van a destruir al rebaño. Se refería a las falsas enseñanzas que empezarían a surgir dentro de la verdadera iglesia cristiana del primer siglo. Y luego esto iría tomando unas formas bastante alejadas de Dios, al grado de llegar a lo que hoy tenemos ante nuestros ojos en el ámbito religioso. Si queremos negarlo, nos ponemos una venda. Pero un dicho dice, lo que está a la vista no quiere anteojos. ¿Cierto? Si usted quiere investigar, ahí está en el internet, todas las informaciones sobre estas religiones. Incluso alguna información la tienen ellos mismos. Y va a darse cuenta usted de su poderío político, de su poderío religioso, de su poderío económico. La primera que mencionamos, no sé hasta dónde será cierto, pero algunos analistas económicos han dicho que el catolicismo romano es tan poderoso en el mundo que solamente la FIFA es más poderoso que ellos. Cuando se empiezan a sumar catedrales, posesiones, universidades, conventos, escuelas, colegios, en la misma ciudad del Vaticano, y todo se suma, dice que solo la FIFA con sus estadios la puede superar. Yo personalmente no podría hacer esa cuenta, pero no sé usted qué calcula echando solamente un vistazo. Echando un vistazo. A veces un templo como este, sin lujos, sin grandes detalles, sentimos que cuesta algo de dinero. Puede imaginarse usted esas construcciones monumentales, extraordinarias, con pinturas
extravagantes y carísimas, algunas de ellas hechas de pintores de renombre. Algunas de esas pinturas que están allí, solo una pintura, son calculadas en millones y millones de dólares. Y me refiero en las 4 religiones. Estas 4 religiones que son poderosas. Son tan poderosas que este varón que usted mira, que usted ve en la segunda página, que lo ve usted allí con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, se le llama el patriarca. En su religión se le llama el patriarca. Lo que en otra religión se le llama el papa. En la católica se le llama el papa, en la rusa se le llama el patriarca y en la griega se le llama el pope. Pero este hombre, el patriarca, cuando Vladimir Putin le consultó y habló con él, está en las noticias, sobre atacar Ucrania, ¿sabe? Este hombre le dio su bendición. Le dio la bendición para que vaya a matar gente, destruya ciudades, hospitales, escuelas, que vaya y ataque y destruya un país que no le ha disparado una bala contra ellos, ni un misil, pero le dio su bendición para que vaya y lo haga. Esto nos dice mucho de la influencia política, el poder político y religioso de estas personalidades. ¿Comprendemos, hermano? Entendemos por qué la Biblia y por qué Dios en la revelación del Apocalipsis se refiere a la religión falsa, y voy a decirlo así, con tanto enfado. ¿Se da cuenta? Y se llenarían libros recopilando las maldades que han hecho estas religiones en la historia. Si usted quiere investigar los documentos desclasificados que algunas de estas religiones les ha tocado exponer a la luz pública, y usted y yo nos quedaríamos terriblemente asustados. Versículo 4 del libro de Apocalipsis, continuamos. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. O sea, esa es la frente aquí, hermano, representa el pensamiento, la forma de pensar. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenía un cáliz de oro. Un cáliz de oro. Desde el momento que nosotros vemos el oro en una institución o en una persona, nos damos cuenta que esta persona económicamente es pudiente. Porque solo los que tienen dinero y son pudientes, ricos, millonarios, acceden a estos lujos. ¿Sí o no? Dígame usted, aquí en este templo, ¿qué tendríamos de oro? No. Realmente no nos daríamos el lujo, pero ni de tener, ¿qué? Pero ni un micrófono de oro. Yo creo que dice por aquí ni un diente de oro. Son lujos, son cosas extravagantes. Por lo general eso está en el poder de los ricos, de los poderosos del mundo. Pero un cáliz de oro. Una copa de oro. Quiero que le pongamos mucha atención a esto. Una copa de oro, y aquí lo tenemos en el estudio, una copa de oro para tomar el vino. Por lo general, la copa de oro era sinónimo de opulencia y era usado por los reyes como símbolo de amistad y de alianzas. Que esto es lo que tienen estas religiones también, amistades y alianzas con los gobiernos. Pero trayéndola al cristianismo, la copa tradicionalmente la usan los sacerdotes de las 4 grandes religiones antes mencionadas. Y la usan en representación de la comunión, dicen ellos, de la sangre de Cristo. Pero en este versículo vemos que Dios denuncia
una copa con alianzas llena de abominaciones. O sea, dando a entender que esa es una comunión muy lejana de Él, contraria a su voluntad, llena de acciones y decisiones despreciables. Como cuando este hombre es parte de esa copa de abominaciones, esa copa de alianzas, le dice al presidente de Rusia: dele, cuente con mi bendición. Por no decirle: cálmese un poco, negocien un poco más. Calma, calma, hombre. Vas a matar mujeres, niños, gente inocente. Espera, vas a ir a atacar un pueblo mucho menor que el tuyo, con tu gran poder. Calma, pero él le dio su bendición. ¿Por qué se la dio? Bueno, porque quiere quedar bien con él, ¿verdad? Si queda bien con él, entonces si le dice, le aprueba lo que él quiere hacer, entonces va a tener más apoyo económico. Pero posiblemente si le dijeran no lo haga, entonces se lo echan también de enemigo y entonces bajan las aportaciones, bajan los recursos. Así que tiene una gran representación la copa de oro en todas estas religiones, porque solo lo estoy poniendo como ejemplo este caso, porque es reciente. Pero lo mismo lo ha hecho la Inglaterra con su iglesia anglicana. Lo mismo Italia y Roma con el catolicismo romano. Y lo mismo Grecia con la iglesia ortodoxa griega. Y lo mismo el Islam con los países árabes. Es lo mismo. Es lo mismo. Tienen todas estas cosas en común. Y todas ellas un día unirán sus copas de abominación en alianza con el anticristo para formar la gran ramera de Apocalipsis. Sí, es que la política, voy a más hablar eso un poquito después porque ahorita estamos en la transmisión en Facebook, pero despuesito podemos abordar esas opiniones, ¿verdad? Pero sí, respondiendo un poco a su inquietud, tradicionalmente, desde siglos, y no es extraño verlo ahora, líderes políticos y líderes religiosos se juntan para beneficios mutuos. Los religiosos para recibir el beneficio económico de la parte política y la parte política para recibir el beneficio de la legitimación por parte de los religiosos. Eso es una gran ayuda de alguna manera, o algunas veces resulta, otras veces no, pero eso es lo que pretenden, que la parte religiosa los defienda y los legitime ante el pueblo. Pero el anticristo hará lo mismo. El anticristo hará lo mismo. Y serán la religión y el anticristo serán uña y carne. Quiero mencionar algunos dichos sorprendentes de los líderes religiosos actuales, algunos de estas grandes religiones, porque no busco más, no les di más, por ahí un montón, pero solo como un ejemplo. Algunos dichos sorprendentes de estos grandes líderes religiosos. Por ejemplo, el imán de Al-Azhar, líder del Islam. Oiga, líder del Islam, es grande. Aprueba que se golpea a la mujer, pero sin romperle ningún hueso. La religión musulmana es más grande que la religión católica, en millones. Católico, si ponemos en un lado la religión católica romana y el Islam lo supera por muchos millones de adeptos, de seguidores. Entonces, poder escuchar a un líder tan importante en el mundo de la religión islámica decir que aprueba que se golpea a la mujer, pero sin romperle ningún hueso. Oh, ya puedo imaginarme el enojo y la furia de Dios
No crea que Dios le va a aplaudir desde el cielo y le va a decir, oh, qué excelente, qué gran sabiduría. Pero los hombres que lo siguen y las religiones y los países que lo siguen aprueban esto y maltratan a las mujeres. No hay países más abusadores de las mujeres como los países islámicos. Pero hay razón si la religión que los dirige fomenta tal cosa. Imagínense la grandeza de estas expresiones, grandezas malignas, que se golpea a la mujer, pero sin romperle ningún hueso. La puede dejar morada a golpe, con tal no le rompa ningún hueso. El problema es que la quiebre. Ese es el problema, que le quiebre una mano, que le quiebre un brazo, que le quiebre una pierna. Entonces ahí tiene problema, pero no tiene problema si la deja cruzada con un alambre, y si la deja toda desfigurada de la cara. No hay injusticia, según el imán de Al-Azhar, líder del Islam. Pero vamos a referirnos al Papa Francisco, tan famoso y tan reconocido en América y en Europa y todo el área de los países que lo patrocinan como cristianos. En una conferencia con periodistas, el Papa Francisco sacó un crucifijo y dijo que, refiriéndose al crucifijo, cuenta la historia del fracaso de Dios. Eso dijo él. Pero en la Biblia, Jesucristo crucificado y resucitado es la más grande victoria contra el mal y la más grande esperanza de la humanidad pecadora. Pero él dijo esto. Cuenta la historia del fracaso de Dios. También en otro comentario con periodistas dijo, la iglesia debería disculparse con los homosexuales. Creo que la iglesia no solo debe disculparse con el cardenal Marx, dijo. No solo deberían pedir perdón a esta persona que es homosexual, a quien se ha ofendido. El cardenal Marx resultó ser un homosexual declarado. Y dijo él, la iglesia debe pedirle perdón, debe disculparse porque lo han ofendido. Y sigue diciendo muchas otras cosas. Estamos en los tiempos que la Biblia dice que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. No digo más porque puede ser nocivo a nuestras almas, hermanos, nuestras débiles almas humanas. Pero en realidad el punto es que estas personas tienen una poderosa influencia. Pero dicho poder político, social y religioso no es para exaltar a Jesucristo, hermano. No es para llamar a las personas al arrepentimiento y a la salvación. A cambio, hermanos, es solo algo meramente social. Muchas veces en las exposiciones de estos grandes líderes religiosos, de estas grandes religiones del mundo, Jesucristo muy poquito es mencionado, de vez en cuando, hermano. Y además las exposiciones son exposiciones humanistas, más humanistas que cristianas, más humanistas que cristianas. Quiero hablar un poquito sobre el ecumenismo religioso que terminará siendo la gran ramera. El ecumenismo religioso que terminará siendo la gran ramera. Lo que nosotros podemos ver ahí en ese primer cuadrito es una reunión de líderes religiosos. De uno muy conocido para nosotros, con líderes musulmanes y líderes de otras religiones del mundo, donde se está buscando ese ecumenismo religioso. Luego vemos también en la imagen más larguita que tenemos ahí a la derecha, también vemos a estos mismos líderes religiosos ahora reunidos y buscando ciertos tipos de unidad y también cierto tipo de relación con líderes religiosos orientales, de la China, de Finlandia, de los hindúes,
y están buscando ciertas relaciones. Y luego vemos también aquí por el otro lado a otros líderes que desconocemos qué religiones son, pero que están buscando esos acercamientos. Aparentemente, hermanos, se ve positivo y alguien podría decir, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué es lo que buscan estas personas? Hermanos, en la Escritura dice que solo la verdad de Dios nos hace libres. Y nunca se debe negociar la verdad de Dios. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Quiero que lo diga conmigo. Mejor divididos por la verdad que unidos por la mentira. Jesucristo, hermanos, no lo vemos uniéndose con la mentira de los fariseos y la mentira de los saduceos. Él siempre habló la verdad de Dios. Esa verdad, hermanos, lógica. Esa verdad transformadora. Esa verdad que conduce a la vida. Es lo que encontramos en los evangelios. Esos evangelios que tratan de ser olvidados por las religiones. El colmo del pecado y la sentencia contra la gran ramera. Vamos al versículo 6. Esto es el colmo de la religión. Y está, hermanos, notificado en la historia. Solo es que usted investigue. Apocalipsis 17:6 dice, y vi a la mujer ebria, o sea, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Creo que igual que Juan, si le hubiese tocado a usted ver la revelación del apóstol Juan y ver a esta religión falsa, embriagada, borracha, de derramar tanta sangre, y queda con asombro, como quien dice, no lo puedo creer, ¿cómo es posible? Es un asombro, es algo inimaginable, pero vaya la historia. Muchas religiones, esto lo digo porque es real en la historia. Seguimos leyendo el comentario en base a este texto. Muchas religiones han ejecutado y promovido la muerte de los fieles seguidores de Jesucristo, empezando por los fariseos y los saduceos, que en nombre de su religión mataron cristianos. Los saduceos y fariseos que crucificaron a Jesús, los mismos que mataron a Esteban y persiguieron a los apóstoles, que mataron también a Jacobo. De igual forma, hermanos, en la historia, estas 4 grandes religiones que yo le mencioné, estas 4 grandes religiones cristianas y el Islam, hoy, tremendamente, hermano, hoy en este tiempo, han perseguido y han asesinado muchísimas personas. Católicos con la famosa Santa Inquisición, los islamistas con la Guerra Santa, pero las otras también han tenido sus propias inquisiciones. Vaya usted, ponga Guerra Santa en el internet, o ponga también Santa Inquisición, o ponga también métodos de torturas de la Santa Inquisición. Vaya, háganlo y verá con qué se encontrará. Todo lo que pasa en la historia, todo lo que se hizo bajo la tutela y bajo la bendición, entre comillas, de la religión o promovido por la misma religión. Lo cierto es que durante siglos estas grandes religiones, las 4 que yo le he mencionado y el Islam también, se han manchado con sangre. Pero la peor atrocidad contra los seguidores de Jesucristo será en la gran tribulación con la gran ramera. La religión falsa y poderosísima del tiempo del anticristo se va a lucir asesinando a quienes no comulguen con ellos, a quienes no estén de acuerdo
con el adoctrinamiento, con la creencia y la influencia poderosa de la gran ramera de Apocalipsis, serán asesinados. Y las leyes serán cambiadas. Y no será penado el asesinar a un cristiano. O sea que si un vecino se levanta contra el vecino que es cristiano y lo mata, no tiene que ir ni siquiera a un juicio. Ni siquiera tendrá que ser capturado. Posiblemente hasta le den un bono. Quizá le den hasta una bonificación por haber asesinado a ese contrario, a ese rebelde, a ese que no se somete al gobierno. Estas 4 grandes religiones, 5 con el judaísmo, 6 con el Islam. Si usted toma un mapa del mundo, usted verá que se han desarrollado donde están estas 7 cabezas imperiales. Vamos a ver el versículo 9 de Apocalipsis 17. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios en la Escritura, hermano. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la religión falsa, aunque esté dividida en todas estas ramificaciones. Esos montes son símbolo de dominio. El versículo 10 da la explicación. Y son 7 reyes. Estos 7 montes, 7 reinos. 5 de ellos han caído, dice Juan. Para el tiempo de Juan 5 habían caído. Uno en el tiempo de Juan estaba vivo. Y dice, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En el tiempo de Juan, cuando se da la revelación, 5 de estos dominios imperiales del mundo, donde estas 4, 5, 6 religiones se desarrollan, estos dominios imperiales. Primero es el dominio imperial de Egipto. Fue grande el imperio egipcio. Luego el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio de Persia y el imperio de Grecia. Esos son los que dice, 5 de ellos han caído. Estos dominaron toda Europa y también media Asia y también todo el norte de África. 5 de ellos han caído. Luego el imperio romano, que era el que gobernaba en el tiempo de Juan. Por eso dice, uno es el imperio romano. Pero dice, y el otro aún no ha venido. El otro aún no ha venido. El sexto. Estaba en acción en el tiempo de Juan. Era el sexto, el del imperio romano. Y el séptimo, que aún no había venido, es el imperio del anticristo. Que ese se está ahorita. Es como el huevo de la gallina que ya está a punto de salir el pollo. Así está. Está ahorita. El imperio del anticristo está en incubación. Así está el imperio del anticristo. Y los problemas sociales del mundo, los problemas políticos del mundo, y las armas y las guerras y la tecnología, y todo se está alineando para que la incubación del anticristo tenga su éxito total. Seguimos. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y esto aclara el apóstol, la revelación. Aún no han recibido reino, o sea, no han recibido la presidencia. No se les dice presidentes ni primeros ministros, porque ese lenguaje no se usaba en el primer siglo. Si se usaba en la Biblia ese tipo de lenguaje, la gente no hubiera entendido, pero el de reyes sí lo entendió la gente. Pero nosotros ahora podemos traducir esto de 10 cuernos, 10 reyes, como decir 10 presidentes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Este es el anticristo. Esto, hermanos, solo será un protocolo nada más.
más. Estos 10 reyes o 10 presidentes recibiendo el gobierno por una hora, solo protocolo. Pero que verdaderamente es una trampa política para empoderar al anticristo. Y sabe, estos 10 presidentes de 10 naciones estarán en el área geográfica donde han gobernado las 7 cabezas o las 6 cabezas ya mencionadas. Tómese usted a la tarea de investigar todo cuánto fue el dominio del imperio egipcio, hasta dónde llegó el dominio del imperio asirio, el dominio del imperio babilónico. Y cuando junte todos esos, el área que gobernaron los 6, incluyendo el imperio romano, los 6, esa área, de allí saldrán los 10 presidentes que le entregarán el poder al anticristo. Porque la escritura así lo dice. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo, hermano. Y el anticristo, hermano, tiene a la vez un solo propósito: pelear contra el Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal del anticristo, de Satanás con el anticristo. Verso 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta expresión, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, Dios hace un contraste entre la fidelidad de los que están con Él y los que están con la infiel ramera. Dice que los que están con Él verdaderamente son los llamados, elegidos y fieles. Pero los que están con la religión falsa son la ramera. No sé si me expliqué. ¿Comprendemos el porqué la expresión de los que están con Él son llamados, elegidos y fieles? Los que no están con Él estarán con la gran ramera. En el tiempo de la gran tribulación solo hay 2 opciones en el ámbito espiritual: o vive para Cristo hasta que lo maten, o se une a la gran ramera, a la religión falsa, a la religión fácil, a la religión del anticristo, a la religión poderosa, a la religión que les va a facilitar muchas cosas, pero que al final terminará siendo destruida. Verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está claro, hermano, que no está hablando de pequeñas religiones. Una pequeña religión que existe allá en un paisito, que existe allá en un departamento, que existe allá en un lugar. No. Se está refiriendo a religiones con una gran influencia sobre naciones completas, sobre lugares donde muchas naciones hablan una sola lengua, de muchedumbres de gente. Son religiones grandes, religiones que tienen muy buena relación con los políticos. Y el 16 vuelve a decir, y los 10 cuernos que viste, o sea, las 10 naciones o los 10 gobiernos, estos aborrecerán a la ramera, porque estos van a ser un solo con el anticristo, y la dejarán desolada, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Vea cómo se están dando vueltas los papeles al final, ¿verdad? El mismo gobierno del anticristo, con quien la gran ramera, la gran religión falsa, tendrá ese amorío, la terminará destruyendo. Entre la religión y el Estado siempre ha habido una relación de amor y odio. Sí, la relación de la religión y el Estado ha sido como de un matrimonio de amor y odio. Ratos besándose, ratos tratándose mal. Sí, hagan un análisis. El capítulo 18 nos revela la tragedia devastadora en que terminará la gran ramera. Dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto, la religión falsa que has visto, es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la tierra. Aunque el reino de la bestia ejecuta la sentencia, hermanos, es Dios quien se lo impuso. Dios va a despertar el odio entre la religión falsa y el gobierno del anticristo. Llegará un momento en que el gobierno del anticristo tendrá falta de recursos económicos porque se ha desgastado en la guerra. Y las religiones que lo están apoyando y que hicieron una sola religión con él, tienen mucho billete. Tienen muchas riquezas. Y el anticristo dice, bueno, pues ahora suelten, porque yo ocupo eso. Ocupo sus riquezas. Ocupo su dinero. Y no se los va a pedir por favor, se los quitará a la fuerza y destruirá a la religión falsa, a la gran ramera. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Estamos comprendiendo la revelación? Quiero concluir. Vamos a concluir. La caída definitiva de Babilonia, de la religión falsa. Después, vamos al capítulo 18 ahora. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La expresión de este ángel es una expresión de gozo, de alegría, de satisfacción, de complacencia celestial. Porque la religión falsa, la religión mala, la religión que ha engañado al mundo entero y se ha fornicado espiritualmente con los políticos, esta forma de religión ha caído. Se proclama con un júbilo. Las aves, en el sentido negativo, según la Biblia, hermanos, representa a todo espíritu en las personas que se encargan de quitar la semilla de la palabra de Dios del corazón de las personas. Toda religión falsa está llena de argumentos para arrancar el conocimiento de Dios de las personas. Están llenas de argumentos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Y dice que una parte de las semillas la comieron las aves, los pájaros. Es una representación, hermanos, de toda persona o de toda religión que procura quitar la verdad de Dios del corazón de la gente. Ese es el mejor trabajo del diablo. ¿Sabe usted que el más grande golazo del diablo contra la obra de Dios es la religión falsa? No es el narcotráfico, no es la corrupción política, no son los vicios, no es la prostitución. No, eso se fomenta más bien al no haber una buena relación con Dios. Pero el mayor gol del diablo en esta lucha espiritual son las religiones falsas. Las religiones falsas. Porque la religión falsa engaña, despista y desvía a los individuos de una verdadera relación con Dios. Los engaña y los aparta y los lleva a un destino diferente. Vamos terminando. Todas las naciones, dice, han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que se ha hecho rica, que vive bien de estas grandes religiones. Pero quiero terminar con un llamado oportuno que Dios hace a salir de la falsedad. Un llamado a los sinceros. Porque quiero decir esto, hermano, que en toda religión, por falsa que sea, hay gente que con un corazón sincero se han acercado a buscar de Dios. Lastimosamente,
por las circunstancias que el enemigo ha entretejido en la raza humana. Esos corazones que con sinceridad se han acercado a Dios, tristemente han caído en las garras de la religión falsa. Y quiero terminar con este llamado que Dios hace a las personas sinceras a salir de la falsedad religiosa. Verso 4. Y oí otra voz del cielo. Esta es la voz de Dios, la voz del mismo Cristo. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Termino con esto. En toda religión, incluyendo las falsas, hay muchas personas que con gran sinceridad están buscando al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué pasa? No lo pueden ver por las vacías tradiciones, por las falsas enseñanzas que los abruman, y no pueden ver la verdad de Dios. Pero Dios les hace un llamado amoroso, pero a la vez firme y responsable. Ese es el llamado: salir de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un llamado del Señor a salir de la falsa religión, no importa cómo se llame. Salga de la falsa religión, pueblo mío, dice el Señor. Gente sincera que me están buscando de corazón, pero no me encuentran, porque me están buscando en el lado incorrecto. Salgan de allí, pueblo mío. No participen de sus pecados. Porque las religiones, hermanos, incentivan muchos pecados contra Dios. Y dice: para que no vayas a recibir parte de sus plagas. Póngase de pie. Póngase de pie. Esto es lo más duro con lo que la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Dios, que no precisamente tiene que tener un nombre, sino la verdad de Dios en sus manos y en su corazón y en su vida para vivirla. Lo más duro con lo que ha tenido que bregar el verdadero cristianismo, las personas que quieren vivir verdaderamente para Dios, han tenido que enfrentar la lucha contra la falsa religión. Y todos, con una religión o con otra, de una u otra manera, hemos sido estorbados por la falsa religión para no tener un verdadero encuentro con Dios. Bendito el Señor por aquellos que, como dice la Escritura, ya recibieron la luz de la verdad que está escrita en su palabra. Hable con el Señor y dígale, en primer lugar, dígale: gracias porque me amas. Gracias porque sin tener nada que ver con una religión, tú me amas. Independientemente de lo que una religión diga.